Entonces, quisiera invitarles a leer el capítulo 15, versículo 1 al 21 de Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 15, versículo 1 al 21. Dice así: Muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: Crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Bueno, la vez anterior leímos cómo el Hijo del Hombre fue entregado en manos de pecadores. El Señor había instruido en Getsemaní a sus discípulos a velar y orar para no entrar en tentación. Los discípulos no lo hicieron. Vimos cómo las tres predicciones del Señor sobre el fracaso de sus discípulos se cumplieron al pie de la letra. Judas entregó al Señor, como el Señor anunció en la celebración de la Pascua. Todos los discípulos tropezaron y cayeron, como el Señor les anunció en el Monte de los Olivos. Y Pedro negó 3 veces al Señor, como el Señor le anunció en esa misma ocasión en el Monte de los Olivos. Vimos respecto a estas tres predicciones que la traición de Judas ilustra la naturaleza traicionera de un discípulo que es solo en profesión. Y esa es también nuestra propia naturaleza caída. Si somos creyentes, coexisten en nosotros aún esa naturaleza caída y una nueva creación. Y hay una lucha dentro nuestro. Pero dentro nuestro está lo que el apóstol llama el pecado que mora en mí. Y ese pasaje enfatiza la traición de Judas. Y también la traición de los que prendieron a Jesús. En segundo lugar, el tropiezo de todos los discípulos, sin excepción, nos dice que la única forma de seguir al Señor es por el poder de Dios, apropiado por la oración. Imposible seguir al Señor en nuestra propia fuerza. Y la triple negación de Pedro ilustra esa tendencia natural a protegernos a nosotros mismos, aún en el mejor de nosotros, a protegernos a nosotros mismos. Y eso ocurre cuando nuestra fe falla, nuestra fe en la protección del Señor. La única forma que no nos protegamos a nosotros mismos es si creemos que Dios nos protege, si creemos en su protección. Bueno, en el pasaje leído, el tema es el juicio de Jesús delante de Pilato, el gobernador romano. La audiencia judía
en casa Caifás, de la que leímos la vez pasada, no era un juicio propiamente tal. Por una parte, no había una acusación formal, y por otra, el Sanedrín no tenía el poder para ejecutar una sentencia de muerte. Entonces no era un tribunal competente para una acusación de muerte. La audiencia judía en casa Caifás consistió más bien en una reunión informal en casa del sumo sacerdote para buscar una acusación posible, para una base plausible para acusar al Señor, y además que tuviera alguna apariencia de legalidad. La acusación que ellos encontraron se basó en la afirmación de Jesús de que Él era el Mesías. Y el pasaje que hemos leído ahora tiene 3 partes, podríamos pensarlo así. En los primeros 5 versículos está la acusación judía contra el Señor y la sorpresa de Pilato por el silencio del Señor. Versículos 6 al 15, la narrativa se centra en una elección entre Barrabás y el Cristo. Y la última parte, versículos 16 al 21, vemos el abuso de los soldados y también cómo ellos reclutan a Simón de Cirene para llevar la cruz. Entonces quisiera levantar 3 preguntas que creo que son las que estas secciones buscan responder. La primera pregunta respecto a los versículos 1 a 5 es ¿por qué el Señor respondió primero ambiguamente a Pilato y después en silencio a sus acusadores judíos? ¿Por qué la respuesta del Señor ante Pilato fue ambigua? ¿Y por qué eligió no responder la acusación de sus acusadores judíos? Sobre la segunda sección, versículos 6 a 15, la pregunta es ¿quién debe salir libre y quién debe morir? ¿Barrabás o el Cristo? Y la última sección, versículos 16 al 21, ¿con qué propósito el Evangelio de Marcos describe el abuso de los soldados y su reclutamiento de Simón de Cirene para que llevase la cruz de Jesús? Paso entonces a la primera pregunta. ¿Por qué respondió Jesús ambiguamente a Pilato y por qué se mantuvo en silencio delante de sus acusadores? Bueno, en el versículo 1, donde comenzamos la lectura, hay 3 grupos. Están los principales sacerdotes, están los ancianos, están los escribas, y después dice todo el concilio. El concilio o el Sanedrín estaba compuesto por los 3 grupos mencionados antes, por los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Entonces la frase todo el concilio no está añadiendo un grupo adicional a los 3 mencionados, sino que enfatiza en forma fuerte que esto es ahora una reunión del Sanedrín en pleno, que era el cuerpo competente para presentar la acusación contra Jesús delante de Pilato. Todo el consejo, todo el Sanedrín. Ahora, la palabra habiendo tenido consejo es subbulion y significa en este contexto el resultado alcanzado por ese grupo que delibera. Un plan. Habiendo tenido consejo, podríamos traducirlo habiendo hecho un plan. Y el plan de este Sanedrín tenía que ver con la acusación que presentarían delante del gobernador romano y las tácticas que iban a usar para llevar a cabo su plan. El plan consistía en acusar al Señor delante de Pilato con una acusación que fuera castigada con la muerte. Entonces ellos llevan al Señor atado, y esta entre paréntesis es la primera mención del Señor atado en el Evangelio de Marcos, como un prisionero, y lo entregan a Pilato. Era necesario que lo entregaran a Pilato porque el juicio oficial iba a ser sobre una ofensa de muerte. Y solamente el prefecto romano tenía autoridad para pronunciar una sentencia de muerte. Ellos no, porque eran una nación ocupada por los romanos, eran provincia romana. La sentencia de muerte acordada en la audiencia judía anterior, en que todo el Sanedrín estuvo de acuerdo, fue por el pecado de blasfemia. Pero blasfemia no era una acusación admisible en el juicio romano. Entonces ellos necesitan adaptar esa acusación. Y para que fuera aprobada por el gobernador romano, convenía que la acusación tuviera un tinte político, de modo que el gobernador romano se sintiera presionado a tomarla en serio.
En la audiencia judía en casa de Caifás, Jesús había afirmado ser el Mesías y además afirmó tener una autoridad mayor que la de sus acusadores. A la pregunta si él era el Cristo, el Hijo del Bendito, él respondió, yo soy, ego eimi. Y además explicó, él era el Hijo del Hombre, que vendría con las nubes del cielo y con autoridad para juzgar. Los líderes judíos tradujeron esta afirmación de Jesús de ser el Mesías para oídos romanos, pero la tergiversaron. Jesús afirmó ser el Mesías y ellos lo traducen como el rey de los judíos. O Basileus ton Judaion. Esta fue la acusación, no hay duda, porque esta es la primera de dos preguntas que Pilato hace a Jesús en la narrativa que leímos. ¿Eres tú el rey de los judíos? Dice en el versículo 2. Así que esta fue la acusación de los judíos contra Jesús en ese juicio delante de Pilato. Y la pregunta inicial de Pilato solo pudo basarse en la acusación del Sanedrín. Entre paréntesis deberíamos notar que esta es la primera vez que aparece esta frase, el rey de los judíos, en el Evangelio de Marcos, pero la frase domina el relato de la pasión. Aparece 6 veces en el relato de la pasión. Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? En el versículo 2. Pilato pregunta a la multitud, ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? En el versículo 9. En el versículo 12 pregunta, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? En el 18, los soldados en burla le dicen, salve rey de los judíos, a Jesús. Y en el 26, Pilato escribe su causa sobre la cruz, el rey de los judíos. Y en el 32, los que se mofan de Jesús mientras él está crucificado, dicen el Cristo, el rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Esa acusación de que Jesús es el rey de los judíos es también el objeto principal de burla de los soldados en la sección del versículo 16 al 20. Cuando lo visten de púrpura, cuando ponen una corona de espinas, cuando lo hacen reverencia. En todas esas acciones están burlando de la afirmación de Jesús de ser el Mesías, el rey de Israel. Entonces el Sanedrín acusó al Señor de afirmar ser el rey de Israel y hasta aquí su acusación es correcta porque el Mesías de Israel es también el rey de Israel. Entonces ellos acusan a Jesús de presentarse a la nación de Israel como el rey de los judíos. Pero el Sanedrín tergiversa la afirmación de Jesús. Porque Jesús había hecho una afirmación teológica, mientras que los judíos enfatizaban un sentido político coyuntural. En el Evangelio de Marcos, el Señor había enseñado que correspondía dar tributo a César, frente a una pregunta que le hicieron. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Él respondió, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, dad a César lo que es de César. Entonces el Señor enseñó en esa oportunidad que las demandas de César y las demandas de Dios no son incompatibles contra lo que sostenían los judíos celotes. Y en el Evangelio de Juan, el Señor responde a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino es de aquí. Dos reinos en este mundo, constituidos en un mismo territorio, se traducen en un conflicto ineludible. Los judíos acusan al Señor como un aspirante al trono de Israel en traición a César o en rebelión contra César. Pero el Señor dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces no habrá pelea. Los servidores de Jesús no pelearán, porque su reino no es de este mundo. Entonces Jesús no es una amenaza para César. No es la amenaza que los judíos querían representar. Ellos tergiversan la afirmación teológica del Señor. Debido a que el título de Jesús, el rey de los judíos, es cierto, pero no es cierto en el sentido político contingente que los judíos quieren darle, la respuesta del Señor es ambigua, enigmática, susceptible de más de una interpretación. El Señor responde a Pilato, tú lo dices. El versículo 2, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Con esta afirmación, con esta respuesta, el Señor no niega ser el rey de los judíos.
Y el consenso de los comentaristas parece ser que la respuesta de Jesús es afirmativa, pero tampoco afirma libremente ser el rey de los judíos. La respuesta de Jesús también podría entenderse como, tú lo dices, yo no lo digo, eres tú el que lo dice. Entonces la respuesta contiene cierta ambigüedad. La respuesta es afirmativa, pero con cierta renuencia. Es un sí, pero con observaciones. En contraste, en la audiencia en casa de Caifás, Jesús respondió abiertamente, yo soy, ego eimi, a la pregunta de los judíos si él era el Mesías. El Señor es el Rey, pero su reino no es de este mundo, sino del mundo por venir. Su reino es un reino del tiempo de la restauración de todas las cosas. Es el reino del milenio y es también el reino de la eternidad futura. En el Evangelio de Marcos, entonces eso explica la ambigüedad de la respuesta del Señor. Y a continuación, en el Evangelio de Marcos, los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y es evidente que el Señor no respondió porque Pilato interroga a Jesús por segunda vez. ¿Nada responde? Mira de cuántas cosas te acusan. Como en la audiencia anterior en casa Caifás, el Señor enfrentaría numerosas acusaciones que el texto no especifica, dirigidas contra él. Es posible que algunas hayan sido las mismas levantadas en la audiencia anterior, incluyendo la acusación falsa de querer destruir y reemplazar el templo. Esta acusación lo describiría como un revolucionario. ¿Por qué el Señor no respondió a las acusaciones? Para cumplir, en primer lugar, las profecías mesiánicas. En la gran profecía del siervo sufriente, Isaías 53, el Mesías no responde delante de sus acusadores. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Además, en el contexto histórico del Evangelio de Marcos, Pilato está probablemente predispuesto en contra de los líderes de la nación y a favor del Señor. Cualquier protesta de inocencia de Jesús pudo inclinar la balanza a favor de la liberación del Señor. Fíjense que en el Evangelio de Marcos, Pilato sospecha una motivación de envidia a los sacerdotes. El versículo 10. Envidia por la mayor popularidad del Señor con el pueblo. Envidia por la mayor autoridad de Jesús, que es evidente. En los otros evangelios, distintos a Marcos, en Mateo, Lucas, Juan, Pilato hace más esfuerzos por liberar a Jesús que en el Evangelio de Marcos. Y hay motivaciones adicionales para que Pilato rechace la petición de los líderes judíos. En Mateo, la esposa de Pilato tiene un sueño y le envía a decir, no tengas nada que ver con este justo porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. En Lucas, Pilato oye que Jesús es Galileo y lo envía a Herodes, tratando de evitar la decisión él, pero Herodes lo envía de vuelta porque después que no pudo ver ninguna señal que esperaba ver. En el Evangelio de Juan, los judíos son ofensivos en su aproximación a Pilato. Lo despiertan muy temprano en la mañana, seguramente estaba durmiendo, pero no entran en el patio de su casa para no contaminarse. Entonces lo despiertan temprano, pero no entran a su casa porque su casa los contamina. Y además en el Evangelio de Juan, la respuesta, ante la respuesta de Pilato de por qué causa lo traen, tratan a Pilato como si fuera alguien que pusiera la estampilla y no tomara ninguna decisión. Es un mero trámite administrativo. No presentan ninguna acusación precisa. Le dicen, si este no fuera malhechor, nosotros no estaríamos aquí. Haz tu trabajo y condenalo a muerte. Pilato está entonces probablemente predispuesto a descartar el caso. Cualquier respuesta de Jesús podría dar a Pilato el material que necesita para libertar a Jesús. Jesús no responde. ¿Podría haberse defendido el Señor? En los debates del capítulo 11, el Señor derrotó magistralmente, brillantemente, una y otra vez a los principales sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Lo hizo en todas las oportunidades en que se acercaron a debatir con él, sin excepción alguna, y también cuando enviaron a sus discípulos a debatir con él. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? El Señor respondió, el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres.
y los puso en una situación, en una encrucijada, en que cualquier respuesta los complica. No pueden decir sí, porque entonces la pregunta lógica es ¿por qué no le creyeron? No pueden decir no, porque temen al pueblo, que tenía Juan por profeta. El Señor dice, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Le preguntan, ¿es lícito dar tributo a César o no? Piensan que lo tienen acorralado. Si dice sí, no es patriota. Si dice no, es rebelde. Y es justamente lo que lo quieren acusar y de lo que lo acusan falsamente. El Señor responde que le muestren una moneda, la moneda del tributo. Pregunta por la imagen y por la inscripción. Dad a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Y otros le preguntan por 7 hermanos que se casaron sucesivamente con una mujer que enviudó en secuencia de los 7. Y la pregunta triunfal es de quién será esposa en la resurrección. ¿No ves que la idea de la resurrección es ridícula? Y la respuesta del Señor es erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. En la resurrección no se casan ni se dan en casamiento. Y le cita un pasaje clave del judaísmo, la revelación de Dios a Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y el Señor dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces Abraham, Isaac y Jacob viven y van a resucitar. Y finalmente, la pregunta, el Señor hace una pregunta basada en Salmo 110, un texto que era reconocidamente mesiánico en los días del Señor. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el Señor pregunta si David llama a su hijo Señor, ¿cómo es su hijo? ¿De quién es hijo el Cristo? ¿De quién es hijo el Mesías? Y no hay respuesta. Entonces, ¿podría el Señor haberse defendido? Absolutamente. El Señor estuvo en silencio porque por su silencio decidió el veredicto de su juicio. Una palabra en defensa podría haber cambiado el veredicto de culpable a inocente. Una palabra en defensa y la frágil pretensión de legalidad de los judíos habría caído a tierra, de los líderes religiosos judíos. Una palabra en defensa y el Señor pudo salir libre. El Señor estuvo en silencio porque decidió no salir libre. ¿Por qué estuvo en silencio? Porque cumplió las profecías, así, en silencio. Porque así tomó la copa que el Padre le daba a beber. Y la respuesta que resume ambas, profecía y contexto histórico. El Señor estuvo en silencio porque su muerte fue voluntaria, porque decidió morir. Paso a la segunda pregunta sobre la segunda sección. ¿Quién debe salir libre? ¿Quién debe morir? ¿Barrabás o el Cristo? El versículo 6 describe la costumbre de liberar un preso al pueblo en el día de la fiesta de la Pascua, cualquiera que el pueblo pidiese. Historia extrabíblica registra amnistías similares y liberación de presos en otros lugares del mundo romano de la época. Y en el contexto de esta costumbre de amnistía anual de un preso, la narrativa presenta una elección, una decisión que hacer entre dejar libre a Barrabás o al Mesías, al Cristo. Ahora Barrabás es un nombre arameo, significa hijo del Padre. Además, algunos antiguos manuscritos de Evangelio de Mateo llaman su nombre Jesús Barrabás. Y este es el texto que NA28, o sea, Nestlé Aland, en la versión 28, lo incluye como la lectura más probable. Y es lo más probable que sea la lectura más correcta. Fíjense que les leo Mateo 26, 27, 16, 17, donde aparece ese texto. Tenían entonces un preso famoso llamado Jesús Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿Por qué añade el versículo 17 o a Jesús llamado el Cristo? ¿Por qué añade llamado el Cristo? Lo más probable es que la razón sea que el versículo 16 decía Jesús Barrabás.
Y el 17 añade llamado el Cristo, porque es necesario decir llamado el Cristo o llamado el Mesías para distinguirlo del otro Jesús, de Jesús Barrabás. Entonces un preso con nombre Jesús Barrabás, Jesús hijo del Padre. Entonces la elección entre dos Jesús, Jesús Barrabás, hijo del Padre con minúscula, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús hijo del Padre con mayúscula, Jesús el Hijo de Dios. Y el versículo 7 de Marcos 15 nos dice que Barrabás estaba preso por un motín. La palabra significa una revuelta, en el que habían cometido un homicidio. En plural, otro evangelio dice que él era un homicida. Y nos recuerda las palabras del Señor en Juan 8. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio. Entonces la elección entre un homicida y el príncipe de paz. Ahora, Barrabás no era un criminal común. El Evangelio de Marcos lo describe como un revolucionario, un rebelde a la autoridad de Roma. Había participado en un motín, en una revuelta. Barrabás era muy probablemente un patriota que buscaba terminar el dominio romano. ¿Cierto? El Evangelio de Juan lo llama un ladrón, pero la palabra traducida ladrón es lestés y significa más probablemente en este contexto un revolucionario o un guerrillero, porque esas dos expresiones están también en el significado de la palabra lestés. Hubo varias revueltas esporádicas entre el 6 después de Cristo y la guerra judía del 66 al 73 después de Cristo, a raíz de la cual se produjo la destrucción del templo. El Evangelio de Mateo nos dice que Barrabás era famoso, era un preso famoso llamado Barrabás. Pudo ser el líder de un grupo disidente, un grupo que rechazaba la ocupación romana, un héroe popular. La revuelta en que participó debió haber sido reciente porque todavía él y sus compañeros de motín estaban presos. Quiero que noten además que el destino más probable de Barrabás era morir crucificado. La crucifixión era la forma más cruel de castigo practicada por los romanos. Por lo general, ciudadanos romanos no eran crucificados. La crucifixión estaba reservada para los esclavos en casos muy extremos, como la traición. Un ciudadano romano acusado de traición sí podía ser crucificado. Pero la crucifixión era el castigo romano usual para los rebeldes políticos en las provincias. Entonces el destino más probable de Barrabás, como rebelde político de una provincia romana, era una cruz. Por otra parte, quiero que noten que la acusación de los judíos contra Jesús delante de Pilato, de ser el rey de los judíos, busca poner a Jesús Nazareno en la misma categoría que Barrabás, un rebelde a la autoridad de Roma. Si Pilato acepta, por lo tanto, la acusación de los reyes de Israel, la única opción es crucificar a Jesús el Cristo. Lo que es desconcertante en este caso, lo que es inusual, es que fuera la multitud de judíos quienes pidieron este castigo. Un castigo con que se castigaban a los líderes rebeldes de pueblos sometidos por el imperio. Lo desconcertante es que los judíos pidieran crucificar a su rey. Entonces, la elección esa mañana es entre dos Jesús, Jesús Barrabás y Jesús el Cristo. El nombre Jesús, es del hebreo Yeshua, y esa es una forma posterior de Josué o Yehoshua, que significa Yahvé salva o Yahvé salvación. Dos presos cuyos nombres significan Yahvé salvación. Uno de ellos opta por la resistencia armada, incluyendo el asesinato, como método de salvación. Su salvación es la salvación del yugo de Roma, y su camino de salvación es la resistencia armada, incluyendo el asesinato. El otro anuncia la paz, predica el amor contra los enemigos, y su camino de salvación es la salvación
de una esclavitud espiritual, de la esclavitud al pecado y de la esclavitud a Satán. La elección entre Jesús Barrabás y Jesús el Mesías. Uno saldrá libre y el otro saldrá y el otro será crucificado. Las acusaciones de los sacerdotes, quiero que noten, contra Jesús el Cristo eran falsas. Jesús efectivamente afirmó ser el Mesías y por ende el rey de los judíos, pero no en un sentido de un rey rival a César en ese tiempo. Jesús es el rey de los judíos, pero su reino no es de este mundo. Jesús no era un revolucionario político buscando derrocar a César. Los judíos afirmaron que Jesús prohibía dar tributo a César. Eso aparece registrado, esa afirmación, en Lucas 23. Comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Pero en realidad, como hemos recordado, Jesús enseñó: dad a César lo que es de César. Así que las acusaciones del Sanedrín contra Jesús el Cristo eran falsas. Pero las acusaciones del Sanedrín contra Jesús el Cristo eran probablemente todas ciertas de Jesús Barrabás. Jesús Barrabás sí era un revolucionario. Jesús Barrabás en toda probabilidad estaría opuesto a pagar impuestos a César. Y Jesús Barrabás sí buscaba un gobierno independiente libre de Roma. Entonces llegamos a la pregunta: ¿quién debe salir libre y quién debe morir crucificado? ¿Jesús Barrabás o Jesús el Cristo? En esa mañana, en la casa de Pilato, en la residencia de Pilato, estaba presente Pilato, los principales sacerdotes, el pueblo, y por supuesto, aunque invisible también estaba presente Dios. Dios estuvo presente allí. El relato sugiere, respecto a la opción de Pilato, que Pilato favorecía la liberación de Jesús el Cristo y la crucifixión de Barrabás. Barrabás era un revolucionario culpable de asesinato que representaba un peligro para Roma, no así Jesús el Cristo, entregado por la envidia a los líderes religiosos de Israel. Y por esto Pilato propone entregarles libre al pueblo a Jesús el Cristo. El verso 9. ¿Queréis que os suelte el rey de los judíos? Además, Pilato sabe que los sacerdotes le entregaron por envidia. Pero Pilato deja la decisión al pueblo. Esta costumbre de la amnistía es para ganar el favor del pueblo. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, dice el texto leído, le soltó a Barrabás. Respecto de Jesús, Pilato sabe que es inocente. Pilato pregunta qué mal ha hecho, y no hay respuesta. Y sin embargo, queriendo satisfacer al pueblo, Pilato hace algo que no está en la costumbre. Pilato va más allá de la costumbre, en su deseo de satisfacer al pueblo. La costumbre de la fiesta es que Pilato perdone la vida a un preso. Y en este caso, con el mismo propósito de satisfacer al pueblo, Pilato condena a Jesús a morir crucificado, aún sabiendo que es inocente. El pueblo se vio enfrentado esa mañana a elegir entre Jesús Barrabás y Jesús el Cristo. Cierto, unos pocos días atrás, una multitud de peregrinos galileos había aclamado a Jesús el Cristo cuando subía a Jerusalén en un gesto mesiánico montado en un pollino hijo de Asna. Y sin embargo, la supuesta posición contraria de Jesús contra el templo le habría ganado enemigos en una ciudad donde muchos vivían del comercio del templo. Las noticias falsas o fake news no se inventaron en nuestro tiempo, son muy antiguas y a veces resultan efectivas. La ley de Dios las prohibía. Éxodo 23 dice: no admitirás falso rumor. Pero los sacerdotes acusaron a Jesús de querer destruir el templo y levantar un templo sustituto en 3 días. Y la posición de Jesús de pagar impuestos a César les podría haber parecido poco patriótica. Y finalmente su enseñanza de renunciar a la violencia sería mucho menos popular que la posición de Jesús Barrabás. El pueblo entendería mucho más la opresión de Roma que la opresión espiritual del pecado y de Satán, eligiendo entre dos salvaciones,
optan por la liberación política. No piensan en la salvación espiritual. Es posible que en la multitud que se reunió delante de la residencia del gobernador esa mañana hubiera habido partidarios de Barrabás. Pero además el versículo 11 nos dice que los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Y con ese impulso adicional, la elección de la multitud estaba clara. Ellos prefirieron que Jesús Barrabás, el caudillo rebelde, revolucionario, que había cometido asesinato, fuese liberado y que Jesús, el Mesías, fuese condenado. Los principales sacerdotes eligieron. No solo eligieron, buscaron, prepararon, orquestaron la crucifixión de Jesús, el Mesías. Hicieron todo lo posible para eliminarlo. La liberación de Jesús Barrabás para ellos fue un daño colateral. Jesús Barrabás debió ser incómodo para ellos. Era una persona que desafiaba el statu quo y ponía en peligro su relación de convivencia con los romanos. En otra ocasión, Caifás expresó preocupaciones similares respecto a Jesús el Cristo. Pero la liberación de Jesús Barrabás es un riesgo menor en comparación con el beneficio para ellos de deshacerse de Jesús el Cristo. Tienen envidia de Jesús. Tienen envidia por su autoridad. Tienen envidia por su popularidad. Y lo odian, lo aborrecen por las derrotas sufridas en sus debates y por el cuestionamiento del Señor hacia su autoridad y hacia la costumbre de los ancianos. Entonces, los sacerdotes escogen crucificar a Jesús, el Mesías, por envidia y escogen la libertad de Jesús Barrabás como un mal menor y un precio bajo que pagar para conseguir el asesinato del Señor. Y Dios, el Evangelio de Marcos nos ha dicho que Dios ha dado una copa de indecible dolor al Mesías. El profeta Isaías anunciaba esa obra de expiación del pecado, diciendo que Yahvé pondría sobre su siervo sufriente la terrible carga de nuestros pecados. Isaías 53, verso 6 decía, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, una figura de nuestros muchos pecados. Cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa profecía del siervo sufriente reconoce que el Mesías no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y sin embargo afirma de forma enigmática que Dios, el juez justo de toda la tierra, quiso quebrantar ese siervo sin culpa, porque se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Pero Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Puso su vida en expiación por el pecado. El siervo debe poner su vida en expiación por el pecado. Dios escoge la ofrenda de Jesús el Cristo porque ninguna otra es suficiente para expiar el pecado. En las palabras del mismo Jesús el Cristo, Dios dio a su Hijo para la salvación del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y así, de modo misterioso y por las razones más distintas posibles, Pilato, el pueblo, los sacerdotes, debería decir Jesús y Dios, decidieron en esa mañana que Jesús el Mesías fuese crucificado y que Jesús Barrabás quedara libre. Como dijo el apóstol Pedro el día de Pentecostés, que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios.
Y le dijo a los judíos: ustedes lo prendieron, ustedes lo mataron, por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Paso a la tercera pregunta sobre la última sección leída. ¿Qué nos dice Evangelio de Marcos con el abuso de los soldados y con el reclutamiento de Simón de Cirene para que llevase la cruz? Y entre paréntesis, es el único evangelio que menciona su nombre y también el de sus hijos. En el evangelio, en versículo 15, perdón, Pilato azotó a Jesús y le entregó para ser crucificado. Ese verbo azotar es fragielao o fragielo, y es un castigo aplicado a los esclavos y personas de las provincias sometidas a Roma después de haber sido sentenciados a muerte. Era un castigo insoportable. La víctima era despojada de sus ropas y atada a un poste con sus manos atadas arriba del cuerpo, a veces botado en tierra, pero igual los brazos extendidos, y guardias de pie a cada lado de la víctima. Lo golpearían con un látigo hecho de cuero con pedazos de metal, usualmente plomo, y huesos insertados en las puntas. No había límite el número de azotes. Los judíos tenían un límite de 39 latigazos, porque la ley decía no más de 40, pero los romanos no, y muchas personas azotadas morían por los latigazos. Y después de sufrir este castigo terrible, con su espalda despedazada, los soldados se burlan y se mofan de Jesús. Lo llevaron dentro del atrio, en la residencia del gobernador, el pretorio, la residencia oficial del gobernador romano. Eran entre 500 y 600 soldados, una compañía, el 10º de una legión. Una legión tiene entre 5.000 y 6.000 hombres en esa época. 500 a 600 soldados. ¿Qué hacen esos 500 o 600 hombres? Ellos se burlan de un hombre sentenciado a muerte, con su espalda despedazada, que ningún mal ha hecho. Y se burlan de él por su afirmación de ser rey. Lo visten de púrpura, probablemente una ropa militar que tenía el color púrpura real y que entonces se parecía a la ropa de un rey. Ponen una corona entretejida de espinas, posiblemente hecha de espinas de palmera, sobre la frente de Jesús, en semejanza a la corona radiante que coronaba las cabezas de gobernadores en monedas y otros objetos del primer siglo. Y le dicen: salve, rey de los judíos, en una copia burlona del saludo Ave César, salve César, y lo golpean una y otra vez, porque este es el significado más probable del tiempo imperfecto del verbo golpear que usa el texto. Pregunto: ¿qué monstruos hicieron esto? ¿Por qué tanta maldad, tanto desprecio, tanta crueldad hacia un hombre que no les había hecho mal alguno? Todo lo contrario, que había gastado su vida haciendo bienes. ¿Quiénes hicieron esto? Y la Biblia responde que lo hicieron personas como tú y como yo, personas pecadoras. El corazón humano caído como Dios lo ve tiene un potencial enorme para el mal. Y ese es nuestro corazón, por herencia de nuestros padres también caídos. Por eso la necesidad de nacer de nuevo. Jeremías 17 dice el profeta: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Perverso. ¿Quién lo conocerá? Ninguno de nosotros. La respuesta es: yo, Yahvé, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y después de... Entonces, ¿por qué Evangelio de Marcos incluye este relato? Para decirnos que todos pecamos, para decirnos la fealdad de nuestro pecado, para decirnos la profundidad de nuestra caída, para decirnos lo completo de nuestra corrupción y nuestra depravación, para decirnos la necesidad de la ofrenda del Señor.
la necesidad de la obra de expiación. Y ahora, después de burlarse de Jesús y de golpearlo, los soldados sacan a Jesús para crucificarlo. Bueno, el Señor había sido azotado fuertemente, sangraba cuantiosamente sin duda, había sido golpeado, estaría debilitado por el trauma de los golpes y la pérdida de la sangre. Entonces ellos obligan a Simón de Cirene a llevar la cruz. La cruz, entre paréntesis, probablemente se refiere al travesaño, porque la viga principal, vertical, usualmente quedaba en la tierra en el lugar mismo de la ejecución. Y sorprendentemente, el Evangelio de Marcos nos da el nombre del que lleva la cruz y el nombre de sus hijos. Es el único evangelio que los menciona. Dice, obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué nos da su nombre? Bueno, el Evangelio de Marcos fue escrito a una audiencia en Roma, y lo más probable, la explicación más probable, es que Simón de Cirene, Alejandro y Rufo hubiesen sido creyentes de la iglesia en Roma. Son tres frutos de la muerte del Señor. Tres personas salvadas por la muerte del Señor. Entonces concluyo resumiendo, recordándole las tres cosas que vimos en estas tres secciones. El Señor, número uno, respondió ambiguamente a la pregunta de Pilato, ¿tú lo dices? Esa pregunta sobre si él era el rey de Israel, y rehusó responder las acusaciones del Sanedrín porque su muerte fue voluntaria. Su respuesta lo habría liberado, y él quiso morir en nuestro lugar y a nuestro favor. Quiso tomar la copa que su padre le dio a beber. En segundo lugar, Jesús el Cristo murió crucificado, ocupando el lugar de Jesús Barrabás y ocupando el lugar de todos nosotros, más allá de las decisiones de la multitud, de los sacerdotes y de Pilato. Porque en la omnisciencia de Dios no había otra forma de expiar el pecado y salvar pecadores que merecemos la muerte. Cristo murió por nuestros pecados. Este es el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en tercer lugar, Jesucristo murió una muerte horrible, porque esa muerte es la que nosotros merecemos por nuestros pecados. Y los tres nombres mencionados son probablemente frutos eternos de su obra de expiación en la cruz del Calvario. Los nombres de Simón de Cirene, Alejandro y Rufo son nombres de tres personas redimidas. Son parte del fruto de la aflicción de su alma de que hablaba el profeta Isaías. Son parte de los que alcanzaron salvación por la muerte voluntaria en sustitución del Señor para quitar nuestros pecados. Señor, bendiga su palabra a cada corazón.